Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Estamos ahorita con Naila, que me está diciendo pagarás regalías por el video. Va a salir en este video. Aunque ahorita me ven sonriendo, pero estoy con mucha cólera. Que pues estoy tratando de controlarla, respirar, aplicando pues la respiración, la relajación, etcétera, compañero. Uy, miren, ya ganaron 2 pollitos, 3 pollitos, no puede ser. Vamos a darle duro. Y te digo por qué, compañero. Te digo por qué. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo no estoy muy enterado de las cosas que suceden en las redes, de los creadores de contenido, de los streamers peruanos. O sea, no sigo. A la justa sigo a las personas que juegan Night Online. Sigo a 2, a 3 Alfredo, que está creando muy buen contenido sobre el Night Online. A Coco Gaming o a Netzer, algo así, Netsware, algo así que creo que se llama. Lo sigo sí, pero a los demás creadores de contenido peruanos no los sigo, no me gusta. Pero pues estaba en Facebook y pues estaba scrolleando, viendo ahí las cosillas, las noticias, porque todo ahorita las noticias es sobre todo este acontecimiento y toda esta crisis que ha pasado en nuestro país. Y me encuentro con una señorita que tiene pues su canal que se llama Ja Peruana, porque ella es japonesa y peruana, por eso Ja Peruana, buena, ¿sí o no? Y pues uy, perdón, esta señorita daba un video de disculpas. No, sí, perdonen, que nos han amenazado y que no fue nuestra intención. Dije, pero ¿qué rayos ha pasado? Entonces investigué un poquito y encontré con un video que te lo dejo aquí, compañeros. Pero por favor, míralo, tratando de analizarlo. O sea, no con ojo de... Sí, obviamente te va a causar mucha emoción, pero trata de analizarlo como si fueras psicólogo. Como si fueras alguien que está analizando una conducta, que está analizando un comentario, un analizador. Míralo así y luego hablamos. Sé que te vas a llevar por la cólera, normal, está bien, pero por favor míralo. Eso le he preguntado a mis compañeros, ¿han visto el video de esto? No sabían nada, entonces creo que debo presentarlo para que ustedes lo vean y tengan una opinión sobre ello, que me parece pues algo muy crudo. Te lo dejo aquí y seguimos en un ratito. Obviamente me pone sad porque yo casi todos los días hago streaming, entonces no hacerlo me pone sad. Pero si de verdad eso es lo que ustedes necesitan como ciudadanos peruanos, de que las personas que hacen streaming dejen de hacer streaming porque estamos pasando por un momento malo, porque creo que esa es la postura que están tomando ahorita, está bien, dejo de hacer streaming, o sea, no pasa nada hasta el tiempo que sea necesario de hacer streaming, porque la verdad es que eso es lo que están reclamando, ¿no? Happy, tú como lo pudiste decir hace unos días, ignora mucho el tema político. Si no lo saben, ella lo dijo, lo que estamos preocupados y expectantes en las manifestaciones, sigamos así. Y los que necesiten una distracción, apóyense de este canal, o sea, no jodas, man. Han muerto 3 compatriotas. Carlos, Jesús, a ver, han muerto 3 compatriotas. Ya, o sea, vale. Todos los días mueren personas y todos los días hay gente que hacemos streaming. No jodas, o sea, todos los días asesinan personas, todos los días hay personas que violan a personas y las matas, todos los días hay choros que matan personas y... O sea, ¿por qué no te estás quejando de eso? O sea, porque hay 3 personas que han muerto en una marcha, estás haciendo problema, pero no estás haciendo problema por todas las personas que mueren a diario. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Dónde está la doble moral? ¿Me entiendes? Bueno, o sea, en todo caso, si vas a ponerte así porque 3 personas fallecieron hoy día, deberías ponerte así por todos los días que fallecen las personas. Entonces dejen de ser tan estúpidos, ¿me entiendes? Listo, compañero, seguramente has visto este video que es... Madre mía, qué cólera. Yo vi y dije, pero... Es que ese comentario, compañero, a mí que diga que por qué no salen por las demás personas, que siempre fallecen tantas personas, pero y que nos digan estúpidos y todo eso, o sea, mucha cólera, compañeros. Pero vamos a analizarlo, ¿ya? Porque en este canal, pues, no debemos de dejarnos de llevar por lo superficial, ¿ya? Vamos a analizar el mensaje y aquí he apuntado... Uy, mi gata está acá. Michi. Parece que le va a dar su celo de nuevo. Y vamos a analizar el mensaje. Bueno, en sí no vamos a analizarlo porque no tengo el texto completo aquí.
Pero lo que yo me he dado cuenta, compañeros, y esto sí es real y está relacionado a lo que dice esta señorita, que muchas veces nosotros ya estamos normalizados. O sea, para nosotros la muerte es algo, por decirlo, normal. Me dejo entender. ¿Por qué? Sí, aparece una noticia que ha fallecido tal persona. No estoy hablando del último acontecimiento, sino, por ejemplo, han robado, ha pasado algo. Y de alguna manera sí somos sensibles, sí nos duele que haya pasado eso una persona, una familia. Pero de cierta manera ya es como algo común de ver. Me dejo entender. Y tanto así que ya no nos despierta una emoción tan fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora la gente, el Perú se ha levantado, ha estado pues luchando por el Perú, porque si no, te aseguro que si nadie marchaba, esto ya, el Perú se iba a perder. El Perú se va a ir al caño por la corrupción, por todo. Ni me imagino. Ni me imagino lo que hubiera pasado si es que la gente no hubiera salido a marchar. Felizmente ha salido. Y los agradezco. Yo no he salido a marchar, pero les agradezco infinitamente. Y les pido perdón por no salir. Porque, madre mía, en serio, muchas gracias. Muchas gracias porque ustedes han hecho un gran cambio en el Perú. Y ahí está Barrabás. Barrabás también es un jugador de Ayola y ha ido a la marcha. Pero adicional a esto, compañero, te quiero decir que sí, hay un creador de contenido que también estaba diciendo que por qué han salido a marchar, porque estas personas no sabían qué iban a hacer después. No han evaluado Merino, no han evaluado qué van a hacer después, a quién a pedir, las listas, quién va a ser el nuevo presidente. Ya, sí, está claro eso, pero no esperes a conocer todo el plan completo para recién actuar. Imagínate una persona que le han robado, a una persona que le han estafado, a una chica que quizás ha pasado por una violación o algo negativo que le haya pasado a una persona. Esa persona no va a pensar, ya, una vez que haga la denuncia, ¿qué va a pasar después? Bueno, voy a planear esto. No va a planear, pero una vez que ha actuado, que ha denunciado, que ha salido, que lo ha hecho público, pues ha roto con todo este ciclo y ya se puede hacer algo. Desde que no ha tenido un plan, ha salido a actuar y ya se puede hacer algo, me dejo entender. Entonces, quizás no tienes un plan tú, pero yo te pido que actúes. Ahora es el momento de actuar y, bueno, esto no es que sea lo mejor, pero es bueno el generar el cambio, compañeros. Y se ha generado el cambio, porque si no hubiera pasado esto, si las personas hubieran dicho, ya, bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿El nuevo presidente o quién sacamos? La lista, yo hubiera llegado a elecciones y no hubiera cambiado nada. Bueno, si hubiera cambiado algo, hubieran habido muchas leyes en nuestra contra que después íbamos a tener que pagar, y te aseguro que si hubiera habido una marcha después, no hubiera cambiado nada. Este era el momento crítico de actuar. Y por eso, o sea, sí, nosotros somos el pueblo, pero esas personas supuestamente están ahí arriba y tienen todo el conocimiento, toda la capacidad para poder hacer un plan, hacer una lista, cambiar diferentes cosas dentro del Congreso. Y bueno, ese es su trabajo, por eso están ahí, me dejo entender. Nosotros estamos en el derecho de reclamar, pero bueno, no quiero profundizar más en el tema, sigamos con el video. Este momento ha sido tan apasionante, tan lleno de emociones, porque estamos luchando realmente por algo, porque somos peruanos y por el país, que sí, lastimosamente ha fallecido personas y ese umbral que teníamos supuestamente de normalidad, de que vemos diariamente que personas fallecen, pues ese umbral ha llegado a su límite. O sea, ha pasado el umbral y nos sensibilizamos. Todo el Perú se ha sensibilizado por el fallecimiento de estas dos personas que sé hasta ahorita, porque en el video creo que dicen 3. Dos personas que han fallecido. Hoy día me fui al dentista y pasé por ¿cómo se llama? Ex Ministerio de Educación. Y ahí estaba los carteles, las flores de estas personas. O sea, fue muy triste, muy triste pasar por ahí. O sea, se sentía la tristeza, se sentía wow, fue muy triste. Iba a tomar fotos, pero creo que por respeto y por todo esto, creo que era mejor apreciarlo y dar una reflexión, ¿no? Reflexionar sobre esto. O sea, tener la valentía, el coraje de salir a pelear, ¿no? Por tu país. Y no solo por el país, sino por cada uno de nosotros, porque ellos han hecho historia. Pero bueno, eso sí ha roto. Entonces que diga ese comentario como que ya no puedes decir un comentario así. No puedes. Por más frío que eres. O sea, ya, si eres frío, genial. Pero es como que va en contra de la inteligencia, me dejo entender. O sea, no es inteligente. Y el comentario de esa persona que estaba ahí, que digo desde ya, si alguien ve este video y es cercana a Peruana, por favor, esa persona no te va a llevar a ningún lado. No te va a llevar a ningún lado. Tiene que cambiar de pensamiento para que recién
pues incluso ni siquiera te va... Pero bueno, no quiero meterme, no quiero juzgar tampoco, porque de alguna manera hay muchas personas que sí han juzgado a ella. Vamos a analizar más. Entonces, lo primero es que ya hay una normalidad, una supuesta normalidad de que ya nuestro umbral de sensibilidad ante una muerte es muy amplio. De repente lo grafico aquí en el video. Entonces tiene que pasar ese umbral para sensibilizarnos realmente, me dejo entender. Entonces lo que debemos buscar es que ese umbral baje. ¿Y cuándo baja, compañeros? ¿Cuándo vuelve a su supuesta normalidad? Cuando a nosotros nos pasa una pérdida. Por ejemplo, yo te he contado que perdí a mi perrito. Yo perdí a mi perrito, sí. No se compara ni nada a una muerte humana, obviamente. Pero eso me hizo entender, de cuánto valor tiene la vida humana y lo que significa el perder a una persona. Imagínate, yo me puse mal por Chester. Imagínate cuánto más se debe poner una madre por su hijo. ¿Cuánto más, compañero? O sea, no, es que no puedo imaginármelo. No puedo. O sea, sale de mi mente. Es imposible el dolor. Imagínate, creo que ni siquiera la madre lo puede expresar. O sea, wow. Es muy fuerte. Uy, aquí está Dark Emissarie. Oh, aunque aquí está un pollito, mira, Stark Sorxar. Mire, hay magos, buena. Con los magos sí los partimos. Ay, no. No puede ser. No estaba atrás mío. No puede ser. ¡Qué falso! ¡Qué falso! Nadie estaba atrás mío. Me entregué por completo. No puede ser. Me dejaron solito. Si estábamos avanzando todos juntos, compañero. Bueno, no importa. Podemos aún lucharla. Porque sí hay pollitos. No tenemos rogue. Ah. No vi. Vamos. Y wow, o sea, que muera así una persona es muy duro. Entonces, a lo que quería llegar a partir de esto es que muchas veces hablamos porque no tenemos experiencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo no hubiera pasado una muerte? Entonces, viene un amigo, viene una amiga, viene alguien y me dice César o Sol, bueno, nadie me dice Soliter, no. César, me ha pasado esto. Y recién lo entiendo, porque antes yo era, olvídate, o sea, no sabía qué hacer, la miraba, le acompañaba y no sabía realmente qué hacer. Creo que ahí, ahora que lo pienso... Uy, ya lo mataron al Deva. Creo que ahí lo mejor que hay que hacer es decir, realmente no he pasado por esta experiencia, pero te digo lo que pienso, o te digo lo que creo, te digo lo que he leído, te digo lo que he estudiado, te digo lo que sé. Pero no he pasado esta experiencia y pues lo siento por compartir, o sea, por eso, ¿no? Creo que eso es lo más acertado. Si es que no has pasado por algo y no sabes cómo actuar. Por otro lado, también que quería tocar un punto. Hemos terminado el Yurate muy rápido. Lo cual no me ha gustado para nada este Yurate. Creo que... Pero bueno, sigamos, compañeros. Por otro lado, espere, vamos a decir si vamos a matar voces. Por otro lado... Uy, miren, ¿quién es este? Sam me dice. Por otro lado, compañeros, otro punto que quiero tocar es que muchas veces, y esto lo he experimentado, muchas veces estamos cómodos. Por ejemplo, uy, se murió. Estamos muy cómodos. Tenemos una familia que pues sí tiene poder económico, tiene ingresos, pues estamos estudiando, tenemos un trabajo, en nuestra familia pues no hay problemas grandes, digo, y nos sentimos en una cierta comodidad. Y yo también, ahorita yo me siento muy cómodo, lo cual eso me despierta ahorita. Y muchas veces cuando estamos en la comodidad, eso voy a hablar en otro video que ya grabé y creo que lo voy a postear en 2 días. Creo que voy a postear este primero porque creo que es muy importante según el contexto que estamos viviendo, que cuando estás en la comodidad pues no puedes jugarte la piel, que es un libro que estoy leyendo ahora, que no puedes hacerte responsable de lo que digas o lo que hagas o lo que dejes hacer. Es muy difícil cuando estás cómodo, porque imagínate, yo ahorita estoy comiendo mi pollito, estoy comiendo pues mi gaseosón, mi ensalada, mi postre, mi cheesecake, etcétera, y de repente alguien me dice, oye, hay personas que están pasando hambre, no sé, en Puno. Hay personas que están pasando hambre en Ayacucho, en Andahuaylas. Yo en ese momento, como estoy tan cómodo, no voy a poder ser capaz
bueno, sí voy a poder ser capaz, pero ahí en ese contexto va a ser muy difícil que sea capaz de ver la realidad de la otra persona. Porque en ese momento yo no estoy pasando hambre, quizás no he pasado hambre, entonces no voy a dar una opinión acertada ni empática. Aunque yo creo que la empatía no existe, compañero. No existe la empatía. Para mí, esa es mi opinión. Y pues yo veo a esta señorita cómoda, haciendo streamings, teniendo un canal YouTube, ganando dinero en su cuarto, súper cómoda, ultra tecnología, y pues es muchas veces fácil hablar y hablar desde la comodidad. Como hay muchas personas que fallecen, ¿por qué no se hablan con ellos? Aunque dijo eso el chico cómodo madre mía. Y hablamos de la comodidad, que al final no somos capaces de ver el sufrimiento de la otra persona. No somos capaces, compañeros. Y pues al final creo que yo sinceramente no me hubiera enojado, no hubiera visto este video normal y pues lo hubiera pasado al olvido si es que esta persona lo hubiera hecho con cólera, con alguna emoción. Porque muchas veces actuamos por emoción y la emoción no se puede juzgar. Si alguien actúa por emoción, no juzgues esa emoción, compañero. O lo que diga apenas milisegundos o segundos después de que pase por esa emoción, es imposible juzgarlo. Porque ahí no hay barrera, no hay bloqueos, no hay nada. O sea, muy difícil juzgar una emoción. Lo que pase después de ello, o cuando esté tranquilo, cuando esté normal, ya, bacán. Pero lo malo es que esta señorita lo dijo tranquila. El chico también lo dijo tranquilo. Le dijo sí, tal. Y creo que pues realmente eso es lo que piensa. Y están hablando desde la comodidad, lo cual está mal. Y el problema es que ya han hablado, son personajes públicos porque hacen streamers, o sea, se han expuesto. Y pues en este momento no te puedes dar el lujo de opinar así. O sea, no. Por más que lo pienses, porque sí, a veces nosotros tenemos pensamientos de alguna manera que no van en relación a la sociedad o que son algo fríos. O sea, de eso nadie lo puede negar. Nosotros tenemos pensamientos así, pero sabemos obviamente que no es compatible y no la podemos decir. O sea, eso quedan aquí en nuestra cajita de secretos, en nuestro cerebrito, y no lo podemos expresar. Claro, porque sabemos que va en contra de esta sociedad normal, pero no lo expreses. O sea, piénsalo, medítalo y puedes expresarlo, pero de una manera adecuada. Y creo que ellos no lo hicieron. Y esta conversación da para rato, compañeros, pero creo que lo mejor es dejar de actuar en automático. Compañeros. Sé que si tú actúas de manera manual, es decir, piensas las cosas, te va a costar mucha energía, es muy costoso. Tu cuerpo no quiere actuar de manera, mecánica, manual, no quiere actuar, quiere andar de manera automática, porque tu cuerpo va a hacer que ahorres la máxima energía. Entonces todo lo que hagas va a buscar una automatización, va a buscar un hábito, va a buscar una rutina que sea la más fácil para que puedas sobrevivir. Y en fin, ¿no? Entonces trata de estos momentos críticos, y hay muchas personas aquí también que están creando contenido, de que esos momentos trata de hacerlo lo más consciente posible. Sí, cómete una barrita energética, tómate un cafecito, tómate un Red Bull, y trata de hacerlo lo más consciente posible y no actúes en automático, porque por ahí se va un desliz. Y bueno, estas personas, el chico y la chica, han posteado un video de disculpas, llorando y todo eso, pero me apena mucho, pero al final pues de nuestros errores aprendemos, ¿no? Y sé que estas personas van a aprender. Espero de corazón que aprendan y pues al final pues cambien, ¿no, compañero? Porque al final cuando tocas suelo, la única manera de cambiar es que toques suelo. Y pues creo que este es un momento bueno para cambiar. De repente, si no hubiera pasado este desliz o esos comentarios, imagínate después decir un comentario mucho más fuerte y ahí sí, olvídate, ahí sí, no sé, o sea, de repente puede ir hasta lo legal. Y bueno, compañeros, pues esta creo que es mi opinión. Me gustaría saber, en serio me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Aquí está David, mira dónde está yendo David. Me gustaría saber cuál es tu opinión de esto, por favor. Sí, si te va a dar cólera, lo sé, no puedo juzgar eso, pero pues trata de verlo como te dije, como analista, como si fueras un niño y dar tu impresión, ¿no? Me gustaría conocer mucho qué es lo que tú opinas. Te he tratado de dar lo que he visto de la normalidad, que ahorita tenemos una supuesta normalidad por el tema de toda la comunicación, siempre nos dicen, y es como que nuestro umbral se hace más amplio. Entonces para llegar al límite del umbral o pasar de ese umbral, pues muchas veces necesitamos algo muy fuerte, como ha pasado en esta crisis. Entonces todo el Perú se ha vuelto sensible por estas muertes. Obviamente, si hay algo, si hay un fallecimiento, si hay algo de violencia, si hay algo, pues salir también a las calles por eso, ¿no?
lo hemos hecho, tenemos el poder de hacerlo y este es un momento crítico, o sea, lo hemos visto, lo hemos palpado, que sí podemos hacer algo y pues empezar a hacerlo y tratar de sensibilizarnos ante estas cosas, ¿no? La gente no puede fallecer. Sí, puede fallecer, incluso, compañero, si nos vamos más allá, no puede fallecer la gente, no puede. O sea, está en nuestras manos también el compartir cómo nosotros nos cuidamos, tanto alimentación, ejercicio, pensamiento, trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te digo siempre, compañeros. Yo sé que tú tienes mucha información y yo te pido que la compartas. Te pido que la compartas. No sabes cuánto bien vas a hacer. Cuánto bien vas a hacer. Hay muchas personas aquí que son profesionales, que cuidan su salud, que empiezan de una mejor manera. O sea, cuánta información estás dejando de compartir y estás dejando de ayudar a la gente, compañero. Y bueno, aquí también hemos visto de buscar ser conscientes de lo que hacemos, actuar en manual y no en automático. Además de que no podemos hablar desde la comodidad. Sí, yo no he experimentado eso. Yo no he experimentado de lo que tú me estás hablando. Entonces, pero he escuchado esto, he visto esto, he analizado esto. Y esta es mi opinión la que te doy. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero esta es mi opinión, pero no he experimentado eso. Entonces decirlo, tratar de expresarlo tal cual. No tengas miedo a mostrarte vulnerable. Cuando te muestres invulnerable es lo peor que puedes hacer porque no eres humano, me dejo entender. Entonces aquí, tanto el chico y la chica quisieron mostrarse invulnerables. Es que como las personas mueren diariamente, pues, ¿qué importa? 2 personas más. No, en la vida, compañero. No, o sea, no. Tu vulnerabilidad te hace más humano. Y si te muestras vulnerable, si dices que no sabes, está bien. Las personas no saben. Si dices que, bueno, de alguna manera no siento esto, pero porque no tengo experiencia, dilo, compañero. Y pues ya hemos hablado de eso, compañero. No quiero alargarla más. Casi son 20 minutos que al final se van a cortar, creo que en 15 o en 13, porque tengo que hacer varios cortes para que no se escuche mi respiración, porque respiro muy fuerte. Y en fin, compañeros, espero que puedas ir a más. Te recomiendo el libro Jugarse la piel, que vamos a hablar de eso en relación a la política, de estar cómodos y de todo eso, de inmunidad y bla bla bla, en otro video. Y nos vemos en otro video y adiós, compañero.